Muy buenas noches. Estamos ante una situación de emergencia. Hay un repunte del fenómeno migratorio en España. Desde que se amplió la vigilancia en el Estrecho y el control en Canarias, las opciones para pasar a Europa se concentran en Ceuta y Melilla. Ahora entran más inmigrantes por ahí, pero no ha aumentado, y así lo demuestran los datos globales, el número de extranjeros que intentan recalar en nuestro país. En el siguiente reportaje vamos a mostrarles la situación desde los dos lados de las fronteras. Veremos cómo sobreviven los subsaharianos que están meses esperando el momento para pasar y les mostraremos también lo que se encuentran los que consiguen llegar al otro lado. Todo ello en una semana en la que hemos asistido a un nuevo asalto en Melilla, el más multitudinario hasta ahora, dicen, y en la que Interior ha desvinculado el lanzamiento de pelotas de goma de la tragedia del Tarajal, donde murieron ahogadas 15 personas el pasado 6 de febrero. En estas dos galerías es donde están enterrados casi todos los que han ido apareciendo. Los últimos están en esta zona de acá, que están sin ninguna placa, están todos aquí, esperando que se pueda ver algún tipo de identificación, lo cual es casi imposible de conseguir. Los compañeros del CETI pues hacen el esfuerzo a través de fotos de enviarlas para poder, a través de amigos, poder saber más o menos quién es, poder informar a la familia y saber de qué religión es. Es el cementerio municipal de Ceuta, en la ladera del Monte Hacho. Aquí han terminado su viaje sin nombre y sin fecha los inmigrantes que han perdido la vida al intentar llegar a España y que no han podido ser identificados. También varios de los fallecidos en la tragedia del pasado 6 de febrero, cuando 15 personas murieron ahogadas al intentar cruzar la frontera de Ceuta por mar. Ahora descansan frente a lo que fue su objetivo, la península, la puerta de Europa. El agua está tremendamente fría, las corrientes son tremendas. Y aunque uno se ponga en la bahía norte y parece que toca la península de la mano, ¿no? que está muy cerquita, en realidad son muchísimos kilómetros, muchísimas corrientes. Y el Estrecho no deja de ser un inmenso cementerio del que, bueno, desgraciadamente nunca sabremos el número de criaturas que se ha tragado, ¿no? Pero es así. El paso del Tarajal en Ceuta es el punto clave de la que se considera la frontera más desigual del mundo, la que separa Europa y África. Colapsado muy a menudo, por aquí pasan 25.000 personas diariamente, marroquíes y españoles que viven de comprar a un lado de la valla y vender en el otro. Muchos residen en el barrio de El Príncipe, el más cercano a la frontera, con unos 12.000 vecinos. Pues el pago tenemos las cifras más elevadas de toda la Unión Europea, rondando los 70 al 80% de los habitantes del Príncipe que están en pago. ¿De qué sobrevive estas personas? Pues la mayoría pues en la frontera, pasando mercancías digamos que se compran aquí a precio más barato y se venden ahí en el país vecino. Sumándole también la delincuencia, que cada día es más frecuente, ¿no? Los jóvenes, al no tener perspectiva de futuro, pues son caldo de cultivo muy fácil para la delincuencia. Al estar junto a la frontera, los vecinos de este barrio viven de cerca la tragedia de la inmigración irregular. Martes 4 de marzo, 5:30 de la mañana. Solo pueden verse los trozos de monte iluminados por las linternas de la policía marroquí o de la Guardia Civil española. Pero más de 1.000 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, intentan saltar la valla de Ceuta, divididos en varios grupos. Los inmigrantes son detenidos en territorio marroquí. En el mar, Guardia Civil y Salvamento Marítimo vigilan la playa y el espigón. La frontera se cierra. Es el intento de salto más numeroso hasta la fecha, aunque ninguno logra su objetivo. Cuando se reabre la frontera, los porteadores corren hacia el polígono del Tarajal, pegado a la valla y donde compran sus mercancías, para intentar aprovechar lo que queda de día. A las 8 de la mañana, otro grupo lo vuelve a intentar, igualmente sin éxito. Sin embargo, a media mañana, en el centro de Ceuta, la actividad continúa como si nada. De hecho, sorprende que apenas se ven por la calle inmigrantes subsaharianos, a pesar de la imagen que se transmite en los medios de comunicación. Es evidente que el lenguaje no es inocente y una de las cosas más obvias
sería no utilizar ciertos términos que contribuyen a alimentar esa sensación de acoso, de violencia, de asalto, de avalancha, de intento masivo, cuando se pueden utilizar otros términos que lo cuentan exactamente igual de bien y no tienden hacia esa criminalización del fenómeno migratorio. Eso que se habla como el problema de la inmigración, que nosotros queremos subrayar que no es un problema, es un fenómeno, y la inmigración existe desde que el ser humano es ser humano y necesitaba desplazarse de una colina a otra, de un sitio a otro para poder comer. En Ceuta viven 85.000 personas. La ciudad autónoma se dedica fundamentalmente al comercio con el norte de Marruecos. Los principales pilares económicos de la ciudad de Ceuta son el sector servicio y el sector comercio. El comercio está basado en una parte importante a nutrir a lo que es el norte de Marruecos de los productos de primera necesidad, y es una de las principales fuentes de ingreso que tenemos aquí en la localidad. La inmigración del subsahariano a nosotros no nos afecta de ninguna manera a nivel comercio. A nivel convivencia tampoco. Ellos están en el CETI, que es donde residen, aunque a diario pues se buscan la vida por la ciudad, pero no son personas que generen ningún tipo de conflicto, como se pueda estar transmitiendo la imagen por ahí. La sensación es que hay un gran número de inmigrantes en los montes cercanos esperando una oportunidad para entrar en Ceuta. Ahora, de ahí a encontrarse al ministro del Interior diciendo que la situación de Ceuta y Melilla es de emergencia, pues al menos a mí, que vivo aquí, me sorprende bastante. Me llama más la atención la portada del periódico que la situación real que me voy a encontrar en la calle esa mañana. En Ceuta puede haber ahora mismo unos 600 inmigrantes irregulares. Durante el día se buscan algo de dinero como aparcacoches o ayudando con las bolsas en las puertas de los supermercados. Do Isaac tardó 6 meses en venir desde Nigeria. Yo vengo de Nigeria. De Nigeria a Níger, de Níger a Argelia, de Argelia a Marruecos. Cuando venía pagaba dinero para que me trajeran, cuando llegaba a otro país pagaba dinero y me llevaban. Entró en Ceuta nadando desde Marruecos. Huía de la guerra en su país y ahora quiere llegar hasta Barcelona. Llamamos Boko Haram a la guerra en mi país. Hay bombas por todas partes. La gente muere. Las muertes me hicieron marcharme. Es lo que me hizo abandonar mi país. En Barcelona puedes hacer un montón de cosas. Hay mucho trabajo. Los inmigrantes viven en el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde duermen, comen, reciben atención médica y legal. Pero este centro y el de Melilla no son como los CIES, los centros de internamiento de la península. El CETI es un centro abierto en el que se dan una serie de servicios y prestaciones a los inmigrantes y durante el resto del día ellos pueden o bien optar por acceder a esas prestaciones o renunciar libremente a ellas. El centro a las 7 de la mañana está abierto y se cierra a las 11 y pico de la noche. Los inmigrantes también reciben clases de español y formación ocupacional y permanecen en Ceuta una media de 5 meses a la espera de ser trasladados a la península. Desde el principio del verano del 2013 estamos en una sobreocupación que no es excesiva, no es alarmante, no nos modifica de alguna manera sustancial el funcionamiento del centro, pero evidentemente estamos por encima de la cifra para la que está diseñado el centro, que son los 512. Mahmoud es sirio, de origen kurdo. Era estudiante de tercero de Económicas cuando fue encarcelado en una redada en la Universidad de Alepo. Cuando salió de la cárcel, la guerra le impidió encontrar a su familia y le dijeron que un hermano podía estar en España o en Bélgica. He solicitado el asilo político. Muchos de mis compañeros solicitaron el laissez-passer, el salvoconducto, el permiso para pasar. Sin embargo, yo prefiero el asilo político porque si encuentro a mi hermano, pues eso es mi único objetivo. Ahora mismo, un centenar de inmigrantes ha pedido asilo, sobre todo los de Mali, Argelia y Siria, países en guerra.
Algunas organizaciones denuncian que España no cumple las leyes y tratados internacionales sobre asilo político, que permiten pedirlo en la misma frontera. También aseguran que a los que lo solicitan se les retiene más tiempo. Ceuta y Melilla, por desgracia, se están convirtiendo en ciudades de internamiento para extranjeros. Las personas llegan allí, solicitan protección internacional y aunque sus solicitudes se admiten a trámite, bueno, pues no se les permite acceder a la península, digamos, pues como para evitar el efecto llamada, evitar que las personas soliciten protección internacional. El gobierno de Ceuta pide a la Unión Europea una política común en materia de inmigración. Recuerda que la mayoría de los inmigrantes que llegan a la ciudad quieren ir a otros países europeos. Ceuta es la puerta, España es el recibidor, pero la casa es toda Europa. Esas consecuencias que el control de la inmigración tienen en los servicios y en nuestras posibilidades de desarrollo, creo que tienen que verse suficientemente compensadas en inversión, en ayudas y en reconocimientos de un estatus singular que es único en toda Europa. Según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 7.500 inmigrantes irregulares consiguieron llegar a España el año pasado, lo que no supone un aumento significativo con años anteriores. Sí se observa una tendencia mayor por entrar a través de Ceuta y Melilla, en vez de con pateras hasta Canarias o las costas andaluzas. Hace unos años pues llegaban por la provincia de Cádiz. Cuando se impermeabilizó, se puso el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, pues esto hizo que la inmigración fuese para Canarias. Ahora en Canarias ha habido una serie de mejoras en el sentido de más vigilancia y tal, y vuelve a Ceuta. Pedro lleva en Ceuta toda su vida y comenzó a ver inmigrantes hace 25 años. También hubo una época en la que los traían empujándole, es decir, le ponían un traje de goma de neopreno, y luego lo que se llevaba era el motor humano. Había un señor detrás empujándole con unas aletas y se han encontrado también algunos ahogados, porque se ve que a X metros los dejaban ya solos, me imagino que de madrugada, de noche, frío y por las criaturas sin saber nada, pues amanecían muchos también ahogados, por desgracia. Él cree que lo más importante es acabar con las muertes. ¿Por qué no se interesan estando allí? ¿Por qué no van allí? Intentan hacer un censo, intentan ponerlo por nacionalidades, intentan preguntarles qué quieren, qué no quieren, y no esperen a que se jueguen la vida, sino que, oye, hay que pasarlos que los pasen. El año pasado entraron en Ceuta 1.800 inmigrantes irregulares, pero el gobierno español insiste en que 80.000 personas esperan al otro lado de la frontera, cifras que comparte el Ejecutivo de Ceuta. Yo creo que es un asunto muy preocupante. Las cifras hablan de cantidades alarmantes. En el entorno de la frontera de Ceuta hoy se dice que hay entre 1.500 y 2.000 personas, pero es que se dice que en todo Marruecos hay 30.000 y que en Mauritania hay 40.000. Sin embargo, Marruecos ha iniciado un proceso de regularización de inmigrantes y muchas asociaciones niegan estos datos, como la marroquí CODENAF o la asociación ELIN de Ceuta. Marruecos está dando una cifra de entre 25 y 30.000 inmigrantes irregulares asentados en Marruecos. Pero esos 30.000 no son todos ahí en la puerta de la frontera o están ahí pegados a la valla esperando el momento para saltar. Hay muchos de ellos que están en Marruecos, basta dar una vuelta por Casablanca, por Rabat, por Marrakech o por Tánger y verás la cantidad de subsaharianos que están ahí, y están afincados, asentados, trabajando. 30.000, ya te digo yo que no, ni 10, ni 5.000. Yo creo que estos datos lo que intentan es justificar el que podamos gastar tanto dinero en fortificar una situación, una frontera que a la larga siempre va a tener sus huecos y a la larga siempre va a haber puertas para entrar, porque no hay quien le ponga puertas al hambre. Jueves 6 de febrero, madrugada. Un grupo de unos 300 subsaharianos intenta saltar la valla de Ceuta cerca del paso fronterizo. No lo consiguen y algunos se dirigen hacia la playa. ¿Se dirigen a la playa? ¡Aviso, Geos! Afirmativo, van a tomar el agua, Saltan al mar e intentan entrar nadando, bordeando el espigón del Tarajal. Mueren 15 personas y se dispara la polémica en torno a la actuación de la Guardia Civil, las órdenes recibidas
y el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos. Hemos sacado 3 metidos entre la roca del Espigón. Al lado hay 2 cadáveres, vamos a proceder a sacarlos. El caso está en un juzgado de Ceuta, donde se han personado como acusación popular varias asociaciones, entre ellas el Comité Español de Ayuda al Refugiado. Cuando un extranjero está saltando la valla, o a lo mejor está bordeando a nado el espigón fronterizo, automáticamente la obligación que tienen de evitar que esa persona entre queda anulada por la obligación que tienen de salvar y preservar la vida de esa persona. Y consideramos que en este caso eso no ocurrió. No estamos diciendo ni atacamos a la Guardia Civil, simplemente queremos saber quién dio la orden de lanzar bolas de goma a las personas que estaban en una evidente situación de riesgo para su vida cuando estaban en el agua, y que esa persona que tomó la decisión, que asuma sus responsabilidades. Ni la delegación del Gobierno en Ceuta ni la dirección de la Guardia Civil han querido participar en este reportaje para dar su versión. Sí lo ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en ese cuerpo y partidaria de una investigación. Pide un protocolo de actuación por parte de sus superiores. A raíz de la tragedia de los sucesos de Ceuta, yo creo que ha quedado claro que no existe un protocolo claro de actuación para los trabajadores de la Guardia Civil. Cuando viene una masa de 500, de 700 o 1000 personas en busca de una vida más digna, que no son delincuentes, por supuesto, ¿no? Porque los inmigrantes no tienen nada que ver con la delincuencia, es un drama, ¿no? de seres humanos que vienen buscando una vida más digna, pero claro, ¿eso cómo se hace? Es decir, ¿cómo 40 o 50 guardias civiles paran esa masa de personas que además lo tienen todo perdido y que van a entrar sí o sí? También se ha debatido si hubo o no devoluciones en caliente ya en territorio español y si estos traslados son legales. Una vez que un extranjero accede al territorio nacional español, tiene derecho, primero, a asistencia letrada, y se le tiene que incoar un procedimiento sancionador, en este caso, ya sea de devolución o de expulsión, y se tienen que cumplir todas las garantías legales para que a estas personas se les expulse, pero como yo les digo, con el protocolo que se establece en el Reglamento de Extranjería y en la Ley de Extranjería. Durante estos días se ha parecido descubrir la devolución en caliente, la llamada devolución en caliente. Es una cosa que desde antes de los grandes intentos en grupo de 2005, que también dejaron varios muertos en este perímetro fronterizo, ha venido ocurriendo y sigue sucediendo. A raíz de la tragedia de febrero, el Gobierno ha anunciado que va a reforzar las vallas y las medidas de seguridad en las fronteras de Ceuta y de Melilla. También estamos teniendo presión no solamente en el Tarajal, sino también por Benzú, por tanto esto de los espigones. Yo creo que el segundo eje estratégico es el refuerzo de los servicios especializados de la Guardia Civil, fundamentalmente, y yo creo que una tercera actuación, y que se está siendo muy eficaz al respecto, es la colaboración con las autoridades fronterizas del país vecino. Podemos gastar todo lo que queramos en hacer realmente las fronteras más complicadas. Lo que va a pasar es que morirán más, sufrirán más, habrá más heridos, habrá más muertes, porque ellos no van a dejar de intentar, de buscar una tierra mejor, pero es que es lo que haríamos cada uno de nosotros si estuviéramos en su misma situación. El papel de Marruecos y su policía en el control de la inmigración es también discutido. Muchos inmigrantes se quejan de malos tratos e incluso de asesinatos. Es el caso de David Mungui, que nació en Gabón y pasó su infancia en Camerún, de donde tuvo que huir porque su vida corría peligro. Desgraciadamente, al salir, no conocía la realidad del camino. Si hubiera sabido lo que me esperaba, no habría venido. Es difícil de contar. Marruecos me ha hecho desear pasar a España. Y hace ya 6 meses que estoy aquí. Para Marruecos el tema de la inmigración está suponiendo bastantes privilegios en relación a la Comunidad Europea y en relación a España. El que le encarguemos el ser el gendarme de la Comunidad Europea, ¿no? Y el que esté continuamente castigando a los emigrantes y llevándoles al desierto, eso está pagado, y está pagado muy bien. Para cruzar desde Marruecos a Ceuta, muchos inmigrantes pagan a redes organizadas para conseguir un pasaporte falso o para pasar escondidos en un vehículo. Pero los que cruzan a nado o saltan la valla no tienen dinero para eso. Incluso sin mafias, la inmigración existe. Esta estrategia de discurso es desviar la atención
de los políticos hacia otros temas que son las mafias, cómo operan, quiénes son, por qué trabajan, etc. Y dejamos que son las preguntas más importantes, que son, por ejemplo, ¿por qué emigran esta gente? ¿Por qué salen de sus propios países? Porque ningún ser humano, creo yo, que se entusiasma para salir a buscarse la vida y mejorar su vida hacia afuera. ¿Qué está pasando en África? ¿Por qué tantas guerras en África? No hay fábrica de armas. ¿Quién les vende las armas para que se peleen entre ellos? ¿Quién explota las riquezas? ¿A dónde va ese dinero de la explotación? ¿A los ciudadanos? No. A las grandes multinacionales, a las grandes economías que son las que en este momento hacen que África no tenga una autonomía económica. Si a África se le dejara desarrollar su riqueza, su economía, en este momento, por supuesto, no estaría como está. Y eso daría lugar a que los inmigrantes no vendrían. Solo unos 8 kilómetros de valla separan aquí Marruecos de Europa. Sin embargo, según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, solo el 16% de los inmigrantes que entran en España deciden hacerlo saltando esta empalizada o la de Melilla. Son los más pobres, los que no tienen dinero para comprar un pasaporte falso, una lancha neumática o para pasar la frontera escondidos en un camión. Esta es la realidad de Ceuta, pero no es la única frontera. En Melilla, esta misma semana se ha producido el mayor salto de la valla que se recuerda. Y otros muchos esperan escondidos en los montes marroquíes. 12 kilómetros de longitud, una primera alambrada de casi 7 metros de altura con mallas antitrepa y cuchillas, una sirga tridimensional de 3 metros de altura cruzada por cables de acero, finalmente una valla de 6 metros, torres de vigilancia, cámaras de seguridad, luces y sirenas de alarma, y un sistema de agua a presión con pimienta nunca utilizado. Es la frontera de Melilla. Al fondo, muy cerca, el monte Gurugú. Pero pocas veces tantos tardan tanto en poder superar distancia tan corta. Días, semanas, meses, así se mide el tiempo en los campamentos de inmigrantes del Gurugú. El Gurugú es el sufrimiento total. Dormimos mal, vivimos mal, comemos mal. Cuando estaba en Argelia ya oía que el Gurugú no era fácil. Durante el día charlamos para no estar tristes. Hemos dejado a nuestras familias para acabar en el monte. Esto es muy difícil. Los piojos me comen, no como bien, bajo a Benienzar y busco en las basuras patatas, tomates, cebollas podridas. Nadie me advirtió de lo que iba a pasar aquí. Y lo que pasa aquí es eso, frío y piojos, enfermedades y hambre. Para comer tenemos que bajar al pueblo y buscar en las basuras, aunque a veces nos detienen, y la policía ha prohibido las tiendas que nos vendan comida. Aquí tenemos patas y cabezas de pollo que hemos recogido de la basura. Todo el grupo pone algo para comprar arroz y así comemos todo. A menudo hay marroquíes que suben y nos traen algo de comer, aunque tengan prohibido ayudarnos. Buscar comida y agua consume buena parte de la jornada, y leña para cocinar y combatir el frío y para construir las tiendas, un plástico como techo y una manta en el suelo los más afortunados. Hay cientos de ellas. Las llamamos el buen corazón. Ahí dormimos 2 personas, hasta por la mañana, si podemos. Porque eso sí, no siempre se puede. Es el miedo a las continuas redadas de la policía marroquí. Cuando vienen, hacen lo que quieren. Nos quitan todo lo que tenemos, los móviles, el dinero, todo. Vienen a las 4 o a las 5 de la madrugada y tenemos que salir corriendo antes. Cuando no nos encuentran, lo queman todo para que volvamos a dormir con el frío. Cada mañana vivimos con el miedo en el cuerpo. Para proteger nuestras cosas, las colgamos de los árboles porque allí no suben, aunque a veces hay algunos gilipollas que sí lo hacen. También levantan las piedras por si hemos escondido el dinero debajo. Por eso aquí los perros son, además de buenos compañeros, unos excelentes centinelas que dan la voz de aviso. El campamento es asimismo lugar para curar las heridas producidas durante el último intento de salto o recuperarse de la última paliza.
Las fracturas o los cortes con las cuchillas son las más frecuentes. Estaba intentando subir la valla cuando los policías marroquíes empezaron a tirarme piedras. Me caí al suelo, pero siguieron pegándome, nos cuenta este joven de Burkina Faso, que ni siquiera puede incorporarse. Agrupados por nacionalidades o afinidades lingüísticas, Monte Gurugú es un completo atlas del desastre en el que vive gran parte de la población africana. Camerún, Mali, Senegal, Níger, Burkina Faso, Guinea. Pese a todo, en el día a día también hay momentos para las charlas, las bromas y juegos. Buenos remedios para espantar la tristeza, la ansiedad y hasta la locura, nos dicen. Durante el día no hacemos otra cosa que hablar de eso, de cómo entrar en Melilla. Esa es nuestra rutina, nuestro trabajo. Lo que me interesa es entrar y voy a entrar, a pesar de que la Guardia Civil me eche fuera. Vosotros estáis aquí y veis cómo vivimos. Hemos viajado muchos años para llegar a Europa. Europa para nosotros es Melilla, y solo una valla nos separa. Por eso estamos aquí. Queremos una vida mejor. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe el campamento Gurugú, ni tampoco cuántas personas hay en él ahora mismo. Lo que sí está claro, que estos árboles y estas piedras recogen la historia, la memoria y los sueños de miles de personas. A Melilla y Ceuta ahora, a las costas andaluzas o a las Islas Canarias anteriormente, sea cual sea el destino final, el fenómeno de la inmigración no va a parar hasta que no cambie la situación en los países de origen, la situación de quienes huyen de las guerras, la desigualdad y el hambre. Ayer fue el Día Mundial contra el Racismo, estamos a tiempo de reflexionar sobre ello. Y ahora hablamos de Sefarad. El ministro de Justicia ha estado esta semana en Estados Unidos para tender la mano a la pujante comunidad judía de Nueva York. Esta visita se enmarca en el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo para que los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, puedan acceder automáticamente a la nacionalidad española sin renunciar a la que tengan. Esta noche en Los Reporteros queremos acercarnos a Sefarad, que es como la Biblia identifica a la península ibérica y que da nombre a los sefardíes que viven entre nosotros y fuera de nuestras fronteras. Conoceremos la comunidad de Málaga, la más numerosa de Andalucía, y también bucearemos en una parte de nuestra historia judía durante siglos silenciada y manipulada. La primera oración del día ha comenzado con el alba. En la sinagoga de Málaga, los salmos en hebreo envuelven un ritual íntimo y metódico. La ley establece un movimiento preciso para colocar adecuadamente el talit sobre los hombros, sobre la cabeza el kipot y uniendo corazón y mente el tefilín, que contiene diminutos pergaminos de la Torá. En esta liturgia tan común en la cultura hebrea hay sin embargo algo muy sutil, la entonación del rezo, la misma que hace 500 años salmodiaban los rabinos en las sinagogas de Lucena o de Toledo, en la tierra de Sefarad, el hogar perdido del pueblo judío. Mucho más que un territorio, Sefarad para nosotros es una vivencia. Para nosotros Sefarad está en lo más profundo de nuestros corazones. Sefarad casi que representa lo que somos. Sefarad no solo es importante para los judíos, porque bueno, Sefarad fue una época brillante de la convivencia entre las tres culturas en España. Sefarad fue el centro del mundo judío, fue cuando los judíos salieron de Israel, de Jerusalén, por la destrucción que llevó a cabo Roma. El hogar judío se implantó en Sefarad. Y en el corazón de ese hogar, Córdoba. Y en Córdoba su judería, la más extensa y sugerente de España. Y en su apacible revuelo de callejuelas, una casa, la casa de Sefarad, donde la memoria encuentra un relato convincente, coherente y emocionado. Una casa en la que estamos pagando voluntariamente y con agrado una deuda contraída con parte de nuestra memoria. Una memoria ocultada, manipulada, olvidada, enterrada o distorsionada. Hay una larga historia de olvido premeditado. Es decir, que entre la trampa de la historia y la trampa del sentimiento, al final la gente dice,
¿Pero hubo judíos en España? Los hubo, y durante 1300 años, desde la consolidación de las primeras comunidades judías en el siglo II hasta 1492, un año crucial en la gestación de un nuevo modelo de Estado que pondría fin a la coexistencia cultural y religiosa en España. Hay un momento fundamental que se plantean que hay dos grupos sociales, nuestros judíos y nuestros moriscos, que no encajan en el proyecto de Estado que se está construyendo. Un solo país, una sola administración, un solo poder, una sola religión, una sola lengua. La diferencia entre ambos es que nuestros moriscos han sido vencidos y que nuestros judíos son vecinos. Y entre un vencido y un vecino, el odio se distribuye de diferentes formas. Se odia mucho más a un vecino que a un vencido. Aunque las cifras varían, el cálculo más ponderado establece que alrededor de 160.000 sefardíes abandonaron España a finales del siglo XV, un amargo destierro que se sitúa entre los dos grandes hitos que han marcado la historia del mundo judío. Desde la destrucción del templo hasta el final del Holocausto, todo han sido desgracias por el pueblo judío. Si bien es cierto que la expulsión de España específicamente ha sido más reseñable que las demás expulsiones, puesto que España era un sitio en el que los judíos estaban cómodos, era un sitio en el que los judíos querían vivir, se convirtió en el centro del mundo judío. El decreto de expulsión establecía que los judíos que no aceptaran la conversión debían abandonar el reino en el plazo de 3 meses. Este cuadro del pintor costumbrista Joaquín Turina de Areal es la única forma de poner rostro a la escena del exilio. Es un cuadro muy especial, tenemos la suerte de tener prácticamente el único testimonio pictórico que hay sobre la expulsión de los judíos en 1492, y además tenemos la suerte doblemente de que la temática del cuadro representa la expulsión de los judíos de Sevilla. Es una recreación idealizada en base a modelos orientales. El cuadro lo que sí recoge de forma interesante es el instante doloroso de la duda, si quedarse o irse. Los judíos más humildes y una pequeña parte de la clase acomodada se marchan. La oligarquía sefardí decidirá abrazar el bautismo. Eso en una sociedad tan profundamente celosa de su hidalguía como la sociedad de los cristianos viejos genera unos celos terribles, y eso se traslada a los conversos. Y es: no me sirve, no me vale, no me basta con que hayas cambiado de nombre, con que hayas cambiado de oficio, con que hayas cambiado de barrio, con que hayas cambiado de comida, con que hayas cambiado de lengua y con que hayas cambiado de Dios. No me sirve ni me basta, no confío en ti. Y ahí juega un papel fundamental el Santo Oficio, la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición nació para depurar al falso converso, pero hará algo más. Extenderá una sombra de sospecha y división social que ha marcado como una mordaza el devenir histórico de la España contemporánea. Una influencia larga y mezquina que aún reconocemos en expresiones comunes y cotidianas. Tirar de la manta o colgar un San Benito encierran un origen aterrador. La expresión tirar de la manta es una amenaza potencial. Las mantas eran unos lienzos de tela enrollados sobre una vara de madera y se colocaban en las iglesias. ¿Qué había en las mantas para tener tanto miedo a tirar de la manta y desenrollar la manta? En las mantas estaban escritos los nombres y apellidos de todas las familias judeoconversas del barrio o de la ciudad. A partir de la expulsión, la tradición judía en España se diluye irremisiblemente. Los conversos sinceros abandonan la ley mosaica y los que la siguen en secreto, desconectados entre ellos, acabarán por perder su referencia. ¿Queda pues algún rastro de la huella judía en la España de hoy? Nosotros mismos somos el resultado de esa huella. ¿Recuerdan ustedes cómo se castigaba a las criaturas en los colegios? Mirando a la pared. Es una vieja tradición en la que cuando uno en la sinagoga pide perdón, se coloca mirando a la pared. O quedan huellas en esta ciudad de Córdoba, tan aficionada a las berenjenas. La berenjena es la hortaliza reina
de la comida sefardí, la tradición de la platería, la tradición del cordobán, del cuero. Nuestros judíos sefardíes eran plateros y trabajaban el cuero. O esa tradición en Sevilla tan espectacularmente hermosa de la imaginería religiosa, todo estaba en manos de judeoconversos, con la diferencia de que ya no bordan los faldones de la Torá, sino que bordan las imágenes religiosas de la tradición cristiana. Los apellidos que son de profesiones como herrero, zapatero, los apellidos que vienen de lugares como murciano, toledano o Madrid, Cuenca, todos esos apellidos son de ascendencia judía, puesto que la gran mayoría de los judíos que se quedaron aquí en España adoptaron el apellido de su lugar de origen o de su profesión. Sefarad sobrevivirá en el exilio. En un primer momento los judíos españoles buscaron refugio en Portugal, de donde también serían expulsados. Algunos pusieron rumbo al norte de Europa, pero la mayoría se expandió por todo el arco mediterráneo, de Marruecos a Turquía, llegaron a los Balcanes y más recientemente a Latinoamérica. Hoy, 1 de cada 3 judíos del mundo es de origen sefardí. El sentimiento de un judío de origen español es un sentimiento excepcional en la historia del judaísmo. Es muy difícil encontrar que alguien te pongan en primer lugar en su identidad que son lituano, polaco o ucraniano. Un sefardí siempre pone en primer lugar la palabra yo soy sefaradí, que significa yo soy español. Los sefarditas conforman el 30% del pueblo judío actual. El 98% de nuestra comunidad, digamos, que desciende de los judíos expulsados en 1492. La mayoría de nuestros miembros, de nuestros correligionarios, vienen del Marruecos español. Yo, por ejemplo, soy la primera generación nacida en suelo peninsular después de la expulsión. Entonces, sefarad no es solo una palabra que evoque recuerdos, sino que también evoca presente y sobre todo futuro. Susi Tangir es judía sefardí. Procede de una familia española que se exilió a Marruecos hace 500 años, un origen idéntico al de la mayoría de los 4.000 judíos que actualmente residen en la Costa del Sol. Y al igual que todos ellos, mantiene viva la tradición sefardí que se ha transmitido de generación en generación. Y en mi casa, yo siempre, es que somos sefardí, siempre lo he escuchado en mi casa. Y eso es la forma de rezar, las costumbres culinarias. La diferencia entre sefardí y ashkenazí son las costumbres. La ley es igual para todos. Hoy amasa y hornea el pan que será servido en Shabbat, el día sagrado para los judíos. Susi y su marido Marcos son judíos ortodoxos, lo que implica seguir fielmente la ley mosaica, y no es fácil. Es difícil ser judío. Hay un sobreesfuerzo. Lo que pasa es que termina uno acostumbrándose y ya lo ve como una cosa cotidiana. Ser judío es difícil porque normalmente pensamos que en el judaísmo hay 10 normas, las 10 mandamientos, y verdaderamente no es así. En el judaísmo hay 613 normas básicas. ¿Qué es lo que no podemos comer? No podemos comer cerdo. La gastronomía es esencial. No solo el cerdo está proscrito, también el conejo y los animales acuáticos sin aletas y escamas, o la mezcla de leche y carne. Mira, me pones carne picada. Es el precepto kosher, que no solo establece qué alimentos están permitidos y cuáles no, sino que determina cómo elaborar cualquier ingrediente, desde la crema de cacao al vino de Rioja. Para la comunidad judía la norma y el rito es esencial, en la vida y ante la muerte. Cali Leví acude hoy al cementerio judío de Casa Bermeja. Ella es la encargada de cuidar a los enfermos en su agonía y más tarde dirige la purificación ritual del cuerpo que va a recibir sepultura. Muchas veces el doctor puede decir, mira, este hombre ha dejado de respirar, pero tenemos la seguridad y la certeza de que en un momento, justo antes de entregar el alma, hay un momento que capta y entonces oye la Shema, oye que le están rezando este rezo que es tan importante para nosotros. Somos alrededor de unos 4 millones de sefardíes en todo el mundo. Y cuando miramos hacia nuestras tradiciones, cuando seguimos la liturgia que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, es la misma que se hacía en España hace 500 años. Hablamos el mismo idioma que se hablaba en España hace 500 años.
Es el ladino, el castellano antiguo que los sefardíes llevaron al destierro consigo y que a día de hoy se resiste a desaparecer. El ladino evidentemente ha evolucionado. Mis 4 abuelos son del Marruecos español, mis padres nacieron en el Marruecos español también. Lo que hablamos es una derivación del ladino que se llama jaquetía. Se podría llamar como, no sé, como el andaluz del hebreo, ¿no? El rabino de la comunidad judía malagueña acude hoy a la tienda de Jacob para supervisar que la carne se ajusta al precepto kosher. Y el jaquetilla suena así. ¿Tú sabes lo que es esto, no? Esta pieza es pecho. Esto, una dafina, no vea. Tú metes una dafina a esto. Las dafinas que habían en el Tetuán. ¿La dafina de tu madre que era enjaguada o acdeada? No, mi madre la hacía enjaguada. A veces salía enjaguada, a veces salía acdeada. A lo mejor, ¿sabes lo que es? Después del Shabbat, después de comerse una dafina así bien acdeada. Una buena siesta. Una buena nazá que no vea. ¿Te acuerdas esas fiestas de Purín que habían en Tetuán? Lo mejor del Purín, la hajita que le dan a los niños. Se jairean que no vean. Pasado, presente y futuro están en la base del proyecto de ley que prepara el gobierno y que permitirá a los judíos que acrediten su ascendencia sefardí obtener la nacionalidad española. Una propuesta bien acogida, aunque con matices. A mí me parece la medida magnífica. Magnífica. Y yo estoy emocionado con la medida porque me llegan los ecos de quienes están realmente emocionados con la medida. En Estambul, en Salónica, en Jerusalén, algunos en Fez, o en Tetuán, o en Tánger, o en Montreal, o en Buenos Aires. Y están emocionados. Porque es como una restitución, es como un acto de justicia. Es un gran paso de reconciliación. Es un gran paso para la unión entre los dos pueblos y creo que verdaderamente es algo necesario, es algo que para nosotros nos llena, nos da la tranquilidad de que verdaderamente somos queridos. Es un comienzo. ¿Cuál es mi mirada crítica? ¿Por qué se hace ahora? ¿Qué esconde la medida? ¿Cuánto de propaganda hay? Unos meses antes de las elecciones europeas. Hoy es sábado. Por gentileza de la comunidad judía de Málaga podemos anticipar lo que no habríamos podido grabar en un día, el Shabbat, dedicado al descanso. La Torá, el libro sagrado, será el centro del rezo más importante de la semana, y la dafina, el guiso judío por excelencia, estará presente en cada mesa donde cada alimento será bendecido por el padre de familia. Lengua y origen, tradición y memoria nos ayudan a comprender el pasado sefardí. Pero aún nos queda por descubrir un lazo invisible que nos anude suavemente a una parte de lo que fuimos. La música. Nuestras mujeres cantaban cuando cosían, cuando cocinaban, cuando cotilleaban, cuando estaban en el mercado. Y ellas han mantenido viva la lengua y el patrimonio musical sefardí. 7 modos de guisar la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer del chamás. Una vieja tradición dice que los sefardíes aún guardan la llave de su casa en España. Quizás solo sea una leyenda, pero es también metáfora. Porque un país y su historia es como una casa que necesita ventanas abiertas y balcones que den a la calle, sin rincones sombríos ni escaleras secretas. Para reconocernos en ella, necesitamos la llave que abra de par en par la memoria. Tengaremos una cena, nos gozaremos los dos, antes que venga el gusano y mosquite la sabor. Antes que venga el gusano y mosquite la sabor. La decisión del Gobierno de modificar el Código Civil para conceder la nacionalidad española a los sefardíes está todavía en un proceso incipiente. El proyecto no ha llegado al Consejo de Ministros, pero ahí está la medida de la que podrían beneficiarse 4 millones de personas. Así terminamos. El próximo sábado, el último de marzo, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.